Gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver 7 sucesos que no le deberían de pasar a un club grande e histórico del fútbol mundial, ya que si llegara a ocurrir podrían poner en duda la grandeza del club, siendo aprovechado por el hincha rival para la burla. Así que comenzamos. El descenso a segunda división de un club histórico es una de las peores situaciones que pueden ocurrir en el fútbol, ya que es un momento doloroso y humillante para todo el club, y más aún para el hincha, porque siempre están acostumbrados a los títulos nacionales e internacionales, competir por ser el mejor club cada año, pero pasar de eso a descender es un impacto muy duro, ya que no solo significa fracaso en el tema futbolístico, sino también golpea en el orgullo de todo el pueblo que defiende los colores, las finanzas, la imagen del club y sobre todo la confianza de la institución. Descender es una mezcla de todo lo malo que se hizo en el club, desde las malas gestiones, crisis deportivas, problemas económicos, jugadores y entrenadores que no sintieron la camiseta, y múltiples errores que se cometieron en el manejo del club. En pocas palabras, descender es tocar fondo total en el fútbol. Y claro que en la historia ha ocurrido, como por ejemplo en Europa, el descenso de la Juventus en el 2006, que no fue por nivel futbolístico, sino por amaño de partidos, compra de árbitros y más problemas ilegales que fue implicado. Es así que descendió a la Serie B. También el descenso del Atlético de Madrid en el año 2000, la caída del Manchester United en el 74, siendo un club grande con excelentes jugadores de la época, cayó a segunda división. El descenso del AC Milan, que cayó 2 veces, la primera en los 80 por apuestas ilegales y la segunda en el 82 por lo deportivo. Y por último el Olympique de Marsella, uno de los más grandes de Francia, que luego de ganar la Champions en el 93, al año siguiente cayó de categoría por arreglos de partidos. Y también hubo descensos históricos en Sudamérica, comenzando por el famoso descenso de River Plate en el 2011. También el descenso de Alianza Lima en el 2020, que luego gracias al TAS volvieron a Primera División, pero que descendieron en cancha, siendo uno de los peores momentos en su historia. Por parte de Brasil, contando a Palmeiras de 2002, Corinthians de 2007, Santos, el club histórico de Sudamérica, también cayó de categoría en el 2023, el club de Pelé, y más equipos, más clubes que tuvieron su año para el olvido. Otro suceso que no debería de pasar a un club grande es quedar fuera de fase de grupos de un torneo internacional, ser eliminado en la primera instancia de la competición como es la Champions, Copa Libertadores o hasta la Europa League se podría tomar en cuenta. Son competiciones donde siempre las expectativas del club grande es llegar a lo más lejos posible, apuntando directamente al título, porque se supone que como club grande no deberías de tener ningún problema en la primera fase del torneo, porque de no lograr la clasificación a la siguiente ronda, das a conocer que estás pasando por una crisis futbolística, perdiendo prestigio a nivel internacional, que ya no eres como en otros tiempos, mostrándote superado por clubes menores o sin historia que formaron parte de tu grupo, siendo afectado en el tema económico por quedar fuera en la primera ronda y más. Como por ejemplo el Barcelona en 2 ediciones consecutivas de Champions, en la de 2021 y 2022, quedó eliminado de fase de grupos con boleto a Europa League, disputando un torneo de menor nivel a lo que es el Barcelona con sus 5 Champions. Esto fue un golpe durísimo a nivel internacional, siendo la burla total de su compadre el Real Madrid y de todo el mundo. También tenemos que recordar al Inter de Milán en la Champions de 2020 y 2021, que en 2 ocasiones consecutivas quedó fuera de fase de grupos sin boleto a octavos. Y como último ejemplo encontramos a Boca Juniors, que luego de disputar la fase previa de la Copa Libertadores fue eliminado en la fase 2 frente a Alianza Lima. Si tan solo para el equipo Xeneizer ya era una vergüenza jugar la fase previa de la Copa Libertadores, donde la ha ganado 6 veces en su historia, siendo el segundo club con más títulos en el torneo, le tienes que sumar que fue eliminado por Alianza Lima, que no es un equipo top de Sudamérica. Imagínate cómo se habrán sentido los hinchas de Boca Juniors aquel día. Terrible nomás diré. Como tercero, encontramos una de las peores humillaciones que puede recibir un club grande. Y sí, es perder en casa por una goleada histórica, siendo uno de los peores momentos que puede pasar el club, porque juegas en tu casa, en tu estadio, lo haces con tu hinchada, con tu gente, y recibir una goleada es un golpe demasiado fuerte. Sobre todo si es un partido importante, un partido clave, o más aún, un partido de una final de la competición.
Allí el daño es irreparable que nunca se olvida, siendo una vergüenza mundial en casa, tus hinchas viendo la humillación en vivo. Por ejemplo, el Barcelona 2, Bayern Múnich 8, que fue por Champions League, siendo una humillación total del equipo bávaro al equipo español, una goleada tan abultada que nunca un club grande había recibido en la historia del fútbol. Esto marca un antes y después en el club, pero no solo fue la única vez que el Bayern goleó al Barcelona, ya que en la semifinal de la Champions de 2013 el equipo alemán le clavó 4-0 al Barcelona. Aquí también encontramos el 4-0 a favor del Real Madrid frente al Bayern en el 2014, el 4-0 del Liverpool al Barcelona y uno que es más histórico, la final de la Champions del 94, cuando el Milan le metió 4-0 al Barcelona para coronarse con el título internacional. Y antes de cerrar podemos recordar el 7-1 de Alemania a Brasil en el Mundial de 2014, goleada histórica en el fútbol. Sé que el vídeo es de clubes, pero igual es un claro ejemplo mencionar este partido. En el punto 4 encontramos el terror de todo el hincha, que es que su club pase por una sequía larguísima sin títulos importantes. Como sabemos, los clubes grandes siempre están levantando títulos, peleando campeonatos a nivel nacional e internacional, representando de la mejor manera las distintas competiciones que juega. Pero como todo, pasan años o incluso décadas que clubes históricos le pierden el ritmo al fútbol, terminando temporadas sin ningún título en su cuenta. Y es aquí donde surgen las clásicas preguntas. ¿Sigue siendo grande este club? ¿Se volvió un gigante dormido? ¿Vive solo de su historia? ¡Hala, brother! Esas preguntas son fuertes para el hincha del club y su sequía de títulos, entrando a una crisis de identidad. Aunque algunos siguen ganando títulos pequeños de su liga, como las Copas de Liga, pero el hincha está acostumbrado a títulos grandes, como el torneo internacional, Champions League, Copa Libertadores o su respectiva liga de su país. Algunos ejemplos fue la sequía de 30 años que pasó el Liverpool sin ganar la Liga de Inglaterra, la Premier League en la actualidad, que fue desde el 1990 hasta el 2020, 30 años sin levantar el título de liga. También encontramos a Flamengo, que en 17 años no pudo salir campeón del Brasileirao, desde el 92 hasta el 2009 que volvió al título. Y claro que hay más ejemplos, como el Manchester United en la actualidad, que no está ni cerca de lo que era antes con Ferguson. El equipo inglés está en una debacle total en el fútbol, ya que desde 2013 no campeona en la Premier League, más de 12 años sin el título de liga, y eso que es el máximo ganador de la liga inglesa en su historia. Y ni qué decir de su participación en la Champions, totalmente se olvidó de competir a nivel internacional. Sé que algún día volverá el Manchester United al lugar que le pertenece en el fútbol. Antes de cerrar también tenemos que mencionar al Inter de Milán, al AC Milan que tiene 7 orejonas en su vitrina, clubes que siempre estaban en la pelea por la Champions, pero en la actualidad ya no son competencia. También mencionamos al Ajax y Juventus por parte de Europa, y por parte de Sudamérica vamos a mencionar a Boca Juniors, Independiente, Peñarol, Nacional, Olimpia, Sao Paulo y más clubes de Sudamérica que siempre peleaban, siempre ganaban la Copa Libertadores. En el punto número 5 encontramos a clubes que pelean por no descender durante varias temporadas consecutivas. Esto es diferente al primer punto de descender, ya que aquí el club grande está constantemente luchando por varios años por evitar el descenso, en lugar de competir por títulos. Eso significa que está por un largo tiempo tratando de sobrevivir en la primera división. No es que solo sea un año malo o una baja temporada, sino que su problema va más allá, ubicándose en los últimos lugares de la tabla, peleando con clubes pequeños por no descender, salvando puntos, salvando la permanencia en la primera división en las últimas fechas de liga, viendo cómo otros clubes pequeños lo superan en juego, resultados y estabilidad, bajando totalmente su imagen nacional e internacional, perdiendo jugadores de élite que no quieren estar ni llegar a un club grande históricamente, que en la actualidad no tienen ningún objetivo, que están sin rumbo en el fútbol, perdiendo hinchas que dejan de seguir al club, aumentando la presión en cada temporada, tratando de volver al máximo nivel y salir de la crisis que enfrenta por varios años consecutivos. En el punto número 6 y el más grave de todos, perder una final. No, perder la final de la máxima competición frente a tu clásico rival.
Nada duele más que perder una final, pero perderla contra tu eterno rival son una de las peores cosas que le pueden pasar a un club grande, porque no solo dejas ir un título, sino que tu enemigo de toda la vida se queda con la gloria eterna. Suma el título, y eso queda marcado para siempre. Claro que son cosas que pueden ocurrir, pero que te digan que tu rival te ganó la final más importante debe de doler demasiado, porque esta derrota no queda en la historia como una más, sino como una derrota eterna, ya que los hinchas nunca la van a olvidar, y peor aún tus rivales, ellos te la van a hacer recordar durante toda la vida. Sé que estás pensando en el ejemplo, y sí, final Copa de Libertadores 2018, River Plate versus Boca Juniors, una de las finales más importantes de la historia del fútbol sudamericano y también del mundo, donde River logró ganar el encuentro de vuelta por 3-1, ya que en el partido de ida empataron a 2, y en el global River sacó la ventaja de 5-3, eliminando a Boca en la eterna final, coronándose como campeón de la Copa Libertadores. Menos mal que el partido fue en España, porque si hubiese sido en Argentina, en el estadio todos los hinchas hubieran destruido totalmente el lugar. Otro ejemplo, pero de menor nivel, lo digo por la competición, no por los clubes, es el Barcelona versus Real Madrid en la final de la Copa del Rey de 2011, donde el club merengue se hizo el título, con gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga. Antes de cerrar, tengo que mencionar que todos queremos alguna vez en la vida ver un Real Madrid frente al Barcelona en una final de Champions League. Y como último punto encontramos que un club grande no puede perder prestigio internacional y no clasificar a torneos internacionales, sea por quedar eliminado en las primeras instancias o porque no le alcanza para competir en su respectiva liga y lograr cupo para la clasificación. Bueno gente, estos fueron 7 sucesos que no le pueden pasar a un club grande, club histórico en el fútbol mundial. Si tienes alguno más, déjalo aquí en los comentarios que te voy a estar leyendo y respondiendo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hablamos.